Bueno, ¿qué tal a todos? Arrancamos hoy un nuevo stream y vamos a estar hablando acerca de cómo se vienen las energías renovables en 2023, luego de las PASO, que fue un batacazo tremendo. Yo no me esperaba, la verdad, bueno, nadie se esperaba por ahí en la victoria de Milei con tan arriba, o sea, pasando al Frente para Todos, en lo que sería a Massa, a Patricia Burrich, a Larreta este resultado. Luego, hoy a la mañana, cuando abrió el mercado, abrió ya con 680 pesos el dólar oficial, el dólar blue. Ya se veía un poco con el dólar cripto a la noche que iba a ser un tipo de ajuste. No, yo no me imaginé que el gobierno iba a pegar el sacudón con el dólar oficial. Obviamente todos los precios se movieron para arriba a, a lo que fue el dólar oficial, un 20% arriba en unas horas, o sea, lo que se cotizó el viernes. O sea, todo el tiempo estamos actualizando los precios por la inflación que hay en Argentina, pero particularmente hoy fue un salto impresionante. Con estas cosas se manejan márgenes bastante acotados, con lo cual hubo que trasladar todo el aumento directamente a precios, como hacen la mayoría de los que son importadores. Pero vamos a tratar de pensar un poquitito qué nos puede deparar el futuro. Yo creo que estoy bastante convencido. Bueno, tenemos tres alternativas: una que gane Milei, que gane Massa o que gane Bullrich. Cualquiera de las tres que gane seguramente va a tener que ir lentamente o rápidamente a que el valor de la tarifa de energía eléctrica en todo el país refleje los costos reales de producción de la energía eléctrica. Es un desafío enorme porque hay un desbarajuste tan grande en la tarifa, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que yo me pregunto muchas veces cómo lo van a hacer. Pero seguramente lo van a tener que hacer, y porque si no se va a ir muchísimo guita en subsidios. Y no me entra en la cabeza cómo van a hacer si el sueldo de la clase media, si el sueldo de los trabajadores se sigue degradando, se sigue deteriorando. Obviamente van a pedir reapertura de las paritarias la mayoría de los sindicatos. Esto está entrando como una especie de espiral inflacionaria que podría desembocar, si ya no estamos, en alguna hiperinflación, con lo triste de eso. Pero seguramente vamos a tener que ir actualizando las tarifas a un valor que concluya o que se acerque al costo real, más el valor agregado de distribución, más la ganancia de las empresas prestadoras de servicios. Con lo cual, seguramente las energías renovables van a tener un auge que se está dando, en todo el mundo se está dando este auge, pero seguramente en Argentina también se va a ir dando, un poco va a ir también frenado por la capacidad o el poder adquisitivo de los argentinos. Pero ya se están viendo muchísimas consultas, sobre todo en barrios cerrados. En los últimos meses se les pegó un sacudón bastante grosso a los barrios cerrados y te empieza a ser mucho más, digamos, atractivo, esa sería la palabra. Empieza a ser cada vez más atractivo los sistemas de energías renovables. Como siempre hay que clasificarlos y entender cuáles son los incentivos de cada uno de las personas que se meten en este tema. Voy a tomar un cafecito. Los que quieran pueden ir escribiendo en el chat y también los que gusten también pueden enviar un mail a info@brin.com.ar si están viendo esto en forma asincrónica, o sea, sin que esté la parte grabada. Entonces, una puede ser que vayamos rápidamente a una dolarización, como dice Milei, para salir un poco rápido y, y sufridamente, para mi criterio, de esta espiral inflacionaria. El tema cómo va a ser, cómo se hace para recomponer el salario de la clase trabajadora, que en definitiva es la que va a motorizar toda la economía. O sea, no sirve de nada que, digamos, que haya mucha gente interesada si después no lo puede pagar. Hoy, más o menos para que tengan una idea, una instalación solar fotovoltaica muy chiquitita, puede estar en el orden de 1.500.000 pesos. Para nada, o sea, unas luces, cargar el celular, televisor, wifi, una cosita muy pequeña. Y de ahí para arriba, ya algo más o menos eh, decente puede ser con cuatro paneles de 470, cuatro baterías de 150, un inversor SPF 5000 o 3500 CS que cotizamos hoy, por ejemplo, para una idea, son unos cerca de 2 millones, voy a fijar acá, 2 millones de pesos, dividido 650, que igual ya me quedó desactualizado esto, estamos hablando de 3.000, 4.000 dólares, vale un equipo solar para una casa aislada de la red.
tenemos que entender varios incentivos que hay en la industria solar fotovoltaica. Uno es una persona, por ejemplo, que está totalmente aislada de la red, en una situación, por ejemplo, una casa rural. Esa persona, eh, por ejemplo, ¿contra qué va a competir el sistema solar fotovoltaico? Va a competir contra un grupo electrógeno 24/7, 365 días del año, porque esa persona quiere tener suministro ininterrumpido. Va a competir contra tirar la línea de media tensión, hacer los postes, poner el transformador. Eso más o menos, para que tenga una idea, vale 1.000.000 de pesos el kilómetro. Entonces va a depender de la distancia que tenga ese cliente. Obviamente después va a tener que pagar el transformador, va a tener que pagar el servicio del transformador, va a tener una calidad de suministro bastante mala. Entonces hay varios nichos en los cuales tenemos que entender cuáles son los incentivos de cada uno de estos clientes. Por ejemplo, vamos a nombrar bombeo solar, eh, casas aisladas de la red, tenemos sitios de alto poder adquisitivo como countries, en donde quieren tener sistema ininterrumpido, como si fuese una UPS, como si fuese un grupo electrógeno solar. Tenemos barrios cerrados, por ejemplo, que quieren tener sistema on-grid, con lo que quieren tener es un ahorro de energía eléctrica. Tenemos grandes plantas o medianas plantas, no digamos grandes, sino medianas plantas que son sistemas on-grid, por ejemplo, de industria. Las industrias, por ejemplo, tienen la posibilidad de acceder a créditos bastante blandos, por ejemplo, del Banco Santander a tasa del 67% anual, con periodo de gracia de 2 años, y también hay un reintegro de impuestos a las ganancias para cada kilowatt que se pone, no me acuerdo bien de cuánto era ahora, pero que hacen bastante más atractivo, aparte para una industria, por ejemplo, una fábrica de pañales, que tiene una venta promedio mensual en el orden de, digamos, 150 millones de pesos. Poner un sistema solar fotovoltaico de, digamos, 20 millones de pesos, no le genera si bien no es un gran negocio, el periodo de retorno de inversión puede ser de 4 o 5 años, si bien no termina siendo un recontra buen negocio, es un negocio que tiene un periodo de retorno de inversión interesante, pero puede retribuirse mucho más si uno considera a veces las acciones de marketing asociadas y la imagen de marca corporativa. Y eso impacta mucho en un montón de empresas. No solo hay que ver a veces el periodo de retorno de inversión, el valor actual neto, la TIR de la inversión, sino a veces hay que verla en otro contexto donde, por ejemplo, qué periodo de retorno de inversión tiene hacer el piso nuevo de una oficina o hacer una oficina hermosa, linda. Bueno, es difícil a veces de medirlo eso, porque puedo tener, por ejemplo, una retención de el talento mucho mayor por tener una oficina muy linda. Entonces, ¿cómo mido ese tipo de inversiones? Bueno, esto a veces pasa lo mismo. Yo puedo tener una imagen corporativa mucho más linda por ser sostenible, por tener una huella de carbono bastante baja. Eso hace que sea mucho más atractivo para un montón de empresas donde la guita que están poniendo en el sistema solar fotovoltaico no es una guita significativa respecto de todos los números que maneja la empresa, como puede ser, no sé, Toyota, Fiat, Coca-Cola o cualquier empresa de estas que ya tienen sistemas de energía renovable. Y vos decís, bueno, ¿cómo le cierra el número a ellos? Bueno, no es que no le cierra, pero a veces vienen bajadas de la casa matriz. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Va a depender fuertemente de el precio de la energía. Seguramente habrán volado las energéticas, las acciones, yo no me fijé las acciones, pero cuando uno mira el valor, cómo se derrumbaron las acciones de las energéticas, va a ver que el mercado descontaba en el momento donde vino el kirchnerismo, o sea, donde pierde Macri y las PASO, el gobierno descontaba que las energéticas no iban a ganar buena plata. Entonces, habría que ver ahora si el mercado entiende que luego de estas elecciones les van a recomponer la tarifa, si seguramente entra Milei, por ejemplo, o Patricia Burri, que son más pro mercado. Habría que ver Massa también. Los tres candidatos que están son bastante pro mercado. Yo diría que Massa ni siquiera es un candidato que le hubiese estado muy conforme la mayoría de los kirchneristas, con lo cual la mayoría son pro mercado. Hay que ver cómo lo van haciendo. Yo creo que la mayoría de las cosas que dice Milei son bastante inviables, no desde lo técnico, sino desde lo social, creo yo, quizás me equivoque. Pero seguramente yo lo veo como muy inviable que el tipo con tan poca gobernabilidad, o sea, con tan pocos gobernadores, intendentes, diputados, senadores, pueda aplicar las medidas tan drásticas que dice querer aplicar. Con lo cual me veo un escenario bastante complejo en el caso de Milei, y eso es lo que también por ahí el mercado vio un poco, que si gana Milei, si bien es un tipo pro mercado, es un clima bastante inestable, e incluso puede terminar mal.
terminar mal en el sentido de que no soporte la gente si se le deteriora aún más con lo deteriorado que está el poder adquisitivo de la gente, que termine en algún estallido social, que termine siendo un quilombo. La verdad que sería bastante lamentable. En cualquier país limítrofe que vayamos y vemos el costo de la energía por watt hora, vamos a ver que estamos recontra retrasados, pero estamos recontra retrasados en un montón de cosas y también cuando miramos en salarios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo vas a hacer para subir la energía eléctrica si no subís los salarios? Bueno, la energía eléctrica es una de las 1.000 millones de cosas que hay, ¿no? La comida, todos los transportes públicos, todo se empieza a estar regalado con el dólar que estamos hoy por hoy. Y vos decís, ¿cómo es viable? O sea, vos vas y te pedís, no sé, por ejemplo, por decir una cosa, un pancho en Nueva York vale $8, para que tenga una idea, ¿no? Eso es lo que vale un pancho en Nueva York. Y la misma salchicha, el mismo pan. Y así un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que sea tan barato Argentina? Es medio loco, porque la carne es la misma, o mejor, o la misma, o mejor. Entonces, yo creo que hay un montón de variables macroeconómicas que se van a tener que ajustar, sí o sí, independientemente de quién sea el que gane. No creo que haya no creo que haya posibilidad de que no haya un reajuste de tarifa, que ya lo está viendo. O sea, aún con Massa, que es el candidato, digamos, de los tres, uno podría decir Milei ultraderecha o derecha, Patricia Bullrich derecha y Sergio Massa centro derecha. El tema es cómo van a estructurar las cosas, no lo sé, me gustaría saberlo, pero seguramente estoy convencido de que las energías renovables, o sea, el peso de la energía eléctrica, que ya está en un piso, que diría, histórico, en términos internacionales, va a tener que lentamente ir yendo a precios más internacionales. Con lo cual, soy un convencido de que las energías renovables van a cada vez más, al igual que en todo el mundo, a ocupar un factor muy decisivo en Argentina. Por extensión, Argentina es muy extenso, con lo cual hay un montón de oportunidades de negocios en un montón de lugares donde lograr la conectividad eléctrica es muy costoso. Después va a depender de cómo se implementen todas estas medidas y cómo se deteriore el salario. Las inversiones en energías renovables son muy buenas, sobre todo a mediana y gran escala, y muchos inversores se meten en el sistema de energías renovables, por ejemplo, empresa AES, hay un montón de empresas, 360 Energy, un montón de empresas que se meten y arman proyectos de energías renovables a nivel global para inversores. ¿Por qué? Porque tienen un flujo de fondos a futuro muy garantizado. Es difícil tener una inversión. La mayoría de los inversores busca una inversión segura, aunque no tenga una buena renta, buscan que tenga un retorno, un cash flow del proyecto muy certero. Y las energías renovables a mediana, a gran escala, tienen una certeza muy grande cuando se hace un PPA, un contrato privado de energía eléctrica. Se establece cuánto se va a pagar mes por mes, mes por mes, de acá a 20 años, o sea que uno puede tener una gran certeza en el flujo de efectivo, y esa certeza es algo recontra deseado por un montón de inversores. Yo pongo un negocio, por ejemplo, y le meto un capital de 20, 30, 40 millones de dólares, y yo puedo tener un retorno bastante certero de esa plata, aunque sea poca, que me rinda por arriba, por ejemplo, el SPY, o sea, el S&P 500. El S&P 500 es las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Eh, Tenemos varios tipos de inversiones, ¿no? Inversiones en lo que serían, por ejemplo, bonos corporativos, bonos de lo que son naciones, como el bono del Tesoro norteamericano. Tenemos inversiones en empresas y luego tenemos lo que son propiedades, ¿no? Son distintos tipos de inversiones. Esas son inversiones que tienen generalmente esperanza matemática positiva de ganar plata. Entonces, cuando yo le presento a un inversor, mira, esto es aparte tengo varios casos de éxito para presentarle y tenemos un estudio de ingeniería con datos de 50 años y que siempre se repiten a lo largo de 50, 100 años, la producción de energía solar, energía eólica, es muy predecible. La tasa de fallo, hay un montón de cosas que están recontra maduras en la industria. Con lo cual hay mucha deseo de los inversores en meterse en el sistema de energías renovables y desarrolladores metiéndose
a desarrollar proyectos de energías renovables cada vez más, y eso no se va a detener. Incluso es más barato en muchos casos si hay capacidad de despacho, que esa es otra problemática. Si hay capacidad de despacho en los que son proyectos de medios o grandes, es más barato que la mayoría de las energías tradicionales, sin contar almacenamiento, sin contar potencia firme y contando que siempre pueda estar despachado. O sea, poniendo muchos peros en el medio, pero si tenemos esa condición de que podemos producir energía eléctrica y toda la energía eléctrica que podemos producir la podemos despachar y que alguien la consuma, las energías renovables son mucho más baratas hoy por hoy que cualquier otro tipo de sistema de generación. Lo que hay que tener en cuenta en este tipo de proyectos es cuál es el costo del capital. En general, todos los proyectos lo que hacen es poner, el inversor pone una parte del capital y otra parte del capital la pone un banco que está asociado o que tiene algún arreglo con la empresa que hace por ejemplo, los paneles solares o los inversores, por ejemplo, Bank of China o una empresa un banco dinamarqués con una empresa de Dinamarca que fabrica los generadores eólicos. ¿No? Hay bancos nacionales que trabajan en conjunto con los EPCistas, que son los que hacen la obra llave en mano, con lo cual eso seguramente está muy atado también a lo que es la parte del riesgo país. Ahora está bastante complicado, pero aún así se siguen desarrollando proyectos y se siguen cerrando contratos. Y por lo que yo vengo hablando con la gente que está metida en grandes proyectos, la única limitante que está viendo en esta parte es la capacidad de despacho. Habrá que ver cómo se estructura algún tipo de política privada o público-privada o solo pública para establecer las líneas de transmisión para poder tener capacidad de despacho en los proyectos de media o de grande envergadura, pero seguramente se van a poder estructurar. Con lo cual, hay que entender cada uno de estos tipos de nicho como nicho independiente. Seguramente las cosas o normalmente en lo que es el mercado se ajustan o por precio o por cantidad. Cuando uno se eleva demasiado el precio, lo que pasa es que hay menos cantidad transada. Eso es lo que yo seguramente voy a ver acá en los próximos meses, donde empiezan a aumentar los precios de las cosas, o ahora por ejemplo que aumentó el dólar oficial, aumentaron todos los productos un 20%. Seguramente como el poder adquisitivo de la gente es el mismo, no saltó un 20% de un día para el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a vender menos. O sea, eso es lo que va a pasar. Pero se vende menos para un precio más alto. Si te interesa el rubro, querés ser instalador, si te querés instalar en tu domicilio, por ahí yo te diría, bueno, por ahí espera un poco a que se tranquilice un poco el mercado. Si viene, por ejemplo, Milei y saca todas las trabas a las importaciones, seguramente sea un boom y libera la tarifa, creo que explota, el mercado explotaría. No sé qué pasará con la gente y cómo se haría esa transición. Parecería ser bastante inestable. Me da un poco de miedo. Pero cualquiera de las tres alternativas creo que va a ser a incrementarse seguramente el número de operaciones, el número de operaciones transadas en el corto plazo hasta que pase por ahí enero, febrero. Va a haber todo un clima de incertidumbre, de inestabilidad política, de inestabilidad económica. Pero luego, transcurrido ese plazo, seguramente vamos a retornar a una normalidad donde cada vez vamos a tener más operaciones porque se va a tender a ajustar la tarifa, se va a tender a, calculo yo, que a sacar algunas de las restricciones que hay tan complejas que traban tanto las importaciones, que por ahí seguramente salte el tipo de cambio, ajustarse más, acercarse más al dólar blue, y veremos cómo esto lo va digiriendo la sociedad, digamos, cómo se va llevando. Bueno, eso más o menos un poco el panorama, lo que yo veo. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo seguramente la semana que viene.